encomendamos para que cada día podamos seguir en este camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo, Padre. Encomendamos a ti este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 52. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por Zoom, por YouTube. Que la gracia del Señor también sea con ellos y puedan recibir la palabra del Señor. Amén. Ahí ustedes me dicen cuando la tengan lista. Lucas 2, versículo 52. ¿Estamos listos? Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Es una palabra que el Señor nos permite de poder ver y conocer cómo nuestro Señor Jesucristo crecía, ¿cierto? Entonces, mire, vamos a leer la palabra en Lucas 2, vamos a leer del 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, tenía 12 años Jesús, ¿cierto? Para que lo recalquemos, tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar de ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Entonces, ¿de qué nos habla esta palabra? Nos habla de lo que nuestro Señor Jesucristo vivía en su diario vivir como niño, ¿cierto? Era un niño, pero tenía 12 años, pero él sabía cuál es su propósito, cuál es su venida, ¿cierto? Y qué era lo que tenía que hacer. Por eso él estaba con los demás escuchando la palabra, preguntándoles, porque necesitaba saber, conocer y entender, ¿cierto? ¿Cuántos niños de 12 años están interesados en la palabra del Señor? ¿Cuántos están corriendo a la casa del Señor a preguntarle al pastor, pastor, tengo muchas dudas de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, ese trabajo nosotros debemos hacerlo como padres, ¿cierto? Que estamos más cerca de ellos, hablarles, enseñarles, y como dice la palabra, nosotros debemos de enseñarles siempre por donde vayamos, estemos en el auto, ¿cierto? Estemos jugando, estemos siempre relacionar la palabra y enseñarles. Y así es como ellos van aprendiendo, van siendo ministrados, van siendo enseñados. Y también las preguntas que ellos traen del colegio, porque ellos se dan cuenta de muchas cosas que les enseñan que no son conforme a la palabra,
y ellos ya vienen y preguntan, ¿cierto? Dice, mire, pasó esto, me dijeron esto, ¿está bien o no está mal? O la profesora se equivocó, entonces ahí nos damos cuenta, muy bien, entonces ahí nos damos cuenta de que ellos están aprendiendo, ¿cierto? Están escuchando la palabra y están recibiendo lo que Dios les quiere enseñar y les quiere ministrar. Amén. Entonces, así como dice la palabra, Jesús crecía en sabiduría. Entonces, hay una forma de que aquí nos muestra en este versículo, cuando habla, crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Son 4 cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía para crecer integralmente. Entonces nosotros, como hijos del Señor, también necesitamos crecer integralmente. Amén. Entonces, no solamente en una área, sino en todas las áreas necesitamos crecer. Pero la primera, la más importante, es crecer en la sabiduría. Sabiduría, no sabiduría humana, porque muchas veces podemos tener mucha sabiduría humana, mucho conocimiento de muchas cosas, pero eso no nos permite poder conocer la sabiduría de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, que nosotros entendamos. La sabiduría es mente, pureza mental, madurez, fe, obediencia. Amén. Entonces, eso es lo que es sabiduría de parte de Dios. Vamos a leer Proverbios 1:7. Judith. Lo que pasa es que esto se me apaga muy rápido. Proverbios 1:7. ¿No lo podemos ver en la pantalla? No, ya sí. Gracias, ma. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces, todo comienza para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría, todo comienza con el temor al Señor, ¿cierto? Y ese es el primer paso que hemos dado. Así como el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo le dijo, ¿cómo hacía para nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, bueno, tienes que nacer del Espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios. Entonces, una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es seguir creciendo en la vida del Espíritu. Y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él crecía integralmente. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la reverencia al Señor, es la sumisión que le debemos a Él, ¿cierto? Y el reconocerle que Él es el Dios, el Creador, el Señor de todas las cosas. Entonces, ese es el primer paso para adquirir la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿sí? La sabiduría que el Señor nos da es una sabiduría poderosa, porque esa sabiduría nos lleva a entender y a comprender la escritura, nos lleva a entender y a comprender aún las cosas naturales. Por eso la palabra del Señor nos enseña de cómo ser padres, de cómo ser hijos, de cómo ser siervos, ¿cierto? De cómo ser en todas las áreas, en la familia, en el trabajo. Y por eso el Señor quiere que nosotros conozcamos la sabiduría que viene de Él. Amén. Entonces es importante que nosotros veamos lo que Dios nos quiere enseñar y ministrar a través de esta palabra. Amén. La tecnología nos está pillando. Ya, bueno, gracias. Ahora vamos a leer Proverbios 2, versículo 6. Dice, vamos a leer del 2:1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Dice el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Entonces, todo es un conjunto, todo es algo armonioso lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere enseñar a través de su palabra. Dice, porque Jehová da la sabiduría, o sea, Él es el que nos da esa sabiduría para poder comprender la palabra, comprender lo que Él quiere enseñarnos y ministrarnos, ¿cierto? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, el Señor nos enseña también en su palabra de cómo Él nos creó, cómo nos formó, ¿cierto? Si nosotros vemos en este momento, nosotros vemos los animales, toda la creación de lo que Dios ha hecho. Los animales se comunican entre sí, tienen una comunicación entre sí, pero nosotros como seres humanos tenemos una comunicación distinta, ¿sí? Puede ser escrita, hablada, ¿cierto? Y de muchas formas nos podemos comunicar, pero los animales solamente se comunican y tienen solamente como una forma de hacerlo, no tienen la capacidad que tenemos nosotros, ¿cierto? Por eso Dios nos dio una capacidad intelectual para poder hacer cosas que no hacen un animal, ¿cierto? Somos diferentes a los animales. De pronto muchas veces dicen que les enseñaron a los monos los números, como del 1 al 9, y para que los colocaran en orden, el 1, el 2, el 3, y los monos lo lograron, ¿cierto? Y entre más, ellos lo hacían más rápido. Pero es algo que se les puede enseñar. Lo mismo amaestrar un animal, es algo diferente. Pero es algo que Dios ya implantó dentro de nosotros, una vida totalmente distinta para amarle, para servirle, para conocerle. Y Él nos dio esa inteligencia y esa capacidad de hacer cosas distintas a lo que hacen los animales, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros no nos podemos comparar o llevar al nivel de un animal que mis hermanos menores o que es mi hijo, mi hija, el perro. Es una mascota y no podemos llevar un animal al nivel de una persona, porque Dios ha dado un valor diferente a cada especie. Entonces, esa inteligencia que Dios nos da, esa inteligencia es para que nosotros podamos vivir y subsistir de todo lo que nosotros vivimos en esta tierra, ¿sí? Entonces, primero que todo es la sabiduría que Dios nos da, pero también Él quiere que nosotros utilicemos el intelecto, todo lo que el Señor nos dio, todo las partes. Yo les hablaba la vez pasada que muchas veces uno necesita conocer cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cuerpo, porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con lo que aprendemos o con lo que nos enseñan, pero muchas veces no profundizamos más allá de lo que nosotros debiéramos profundizar. O sea, Dios nos dio una capacidad para que nosotros podamos profundizar más las cosas, y no solamente las cosas del espíritu, sino también las cosas naturales, porque Dios nos creó con talentos y nos creó con dones. O sea, cuando nosotros nacimos, ya nacimos completos. Solamente necesitamos que desarrollarnos en lo que Dios nos ha permitido. Entonces, en los talentos que Dios ha colocado dentro de nosotros, es para que nosotros nos desarrollemos aquí en la tierra, para que podamos vivir aquí en la tierra y poder salir adelante de lo que Dios ha implantado ya en nuestra vida, ¿cierto? Y los dones son para el crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces, por eso nosotros necesitamos crecer de la manera que crecía nuestro Señor Jesucristo. Él crecía de una manera integral, de una manera completa en todas las áreas, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos inclinamos más por una que por otra.
pero Dios quiere que crezcamos en todas las áreas. ¿Amén? Entonces, también dice, la sabiduría que Dios nos da nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más sabios seremos. Y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos esa sabiduría que proviene de Él. Entre más nos acercamos a Él, entre más leamos su palabra, entre más comunión yo tenga con el Señor, mi vida cambia automáticamente. Mi vida es transformada de acuerdo a lo que el Señor me quiere enseñar y vivir día tras día a través de la presencia y de la comunión con Dios. Una cosa también es que nosotros leamos la palabra, escudriñemos la palabra, pero otra cosa es tener la comunión con Dios, ¿sí? Porque yo puedo leer todo el tiempo, pero si no estoy en la comunión con Dios, porque en la intimidad con Dios, en la comunión con Dios, ahí es donde Él me enseña, ahí es donde Él ministra mi vida, ahí es donde Él me enseña qué tengo que hacer, qué tengo que lograr, qué tengo que alcanzar. Y eso es lo maravilloso de parte de Señor, que Él siempre quiere llevarnos a más, a más, a más, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo vemos a un nivel natural, vemos cómo la creación sigue su curso, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuando hay una canal, que la canal se rompe, empieza a caer agua por ahí. Y empieza a caer agua y cuando nos damos cuenta ya está verde, ya está saliendo como musgo, ya están saliendo bichitos y todo eso, ¿sí? Entonces, porque la naturaleza sigue su curso. Entonces, todo, cuando algo se estanca, empieza a podrirse. Pero cuando todo fluye, va a seguir el transcurso de la vida y todo. Lo mismo cuando caen las semillas de los árboles, caen y uno lo ve en los programas de televisión donde pasan los días, los años y todo, y empieza a florecer, empieza a germinar, ¿cierto? O lo mismo uno coge en el colegio cuando le colocaban la lenteja o el frijol ahí entre el algodón, y uno ve que producía, que salía, que empezaba a dar vida. Entonces, todo ya está programado para que todo siga su curso, ¿cierto? Lo mismo nosotros, también en nuestra vida, también podemos tener nuestra familia, porque todo sigue su curso. Entonces, muchas veces queremos detener el curso de la vida, el curso de lo que Dios ya lo estableció, y no podemos detener. Si nosotros decimos, bueno, yo no quiero seguir más, aquí me quedo, entonces el que se estanca es uno, el que pierde es uno, el que retrocede es uno. Pero Dios quiere que sigamos, que avancemos, que aunque todo se vea complicado, aunque todo se vea difícil, tenemos que seguir creciendo, seguir avanzando, seguir proyectándonos hacia lo que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso nosotros necesitamos primeramente creer en lo que Dios hace, en lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere ministrarnos a cada uno. Amén. Amarle, servirle, honrarle, para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Y entre más busquemos, entre más escudriñemos, ahí nos damos cuenta qué es lo que el Señor realmente quiere darnos, quiere bendecirnos, quiere socorrernos, ayudarnos. Y Él nos da más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque muchas veces ni siquiera nosotros entendemos cosas, pero Dios en su misericordia nos bendice, nos ayuda, nos da, ¿cierto? Y uno dice, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, porque ni siquiera uno tiene la capacidad de muchas veces pedirle lo que uno realmente necesita, pero Dios sabe de las cosas que yo tengo necesidad. Amén. Entonces, esta palabra me impactó porque muchas veces pasamos por alto muchas cosas. Y Dios quiere que nos detengamos y que podamos crecer como nuestro Señor Jesucristo creció. Él tenía 12 años y estaba en los negocios de su padre, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de seguir creciendo estando ahí en los negocios del Padre. Crecer ahí
en la sabiduría que proviene de Él, para que nuestra vida siga el rumbo que Dios quiere que tome. Amén, que el Señor sea glorificado. Cuando habla de cuerpo, habla de estatura, ¿cierto? Porque Él crecía en estatura. Entonces, cuando habla de estatura, habla que va creciendo en su vida física, natural, normal, porque la persona que no crece es algo complicado, algo está pasando, ¿cierto? Entonces nosotros también seguimos creciendo, creciendo, hasta llegar a un nivel que ya después vamos a descender. Entonces, todo sigue su rumbo. Entonces es estatura y también es pureza corporal. Cuando habla de la pureza corporal. Entonces también tenemos que seguir creciendo en esa pureza que debe tener mi cuerpo para el Señor. Amén. Cuidar el cuerpo físico. De muchas maneras, ¿cierto? Ejercicio, alimentación, salud, etcétera. Vamos a leer Corintios 6:19. Entonces, eso también nosotros necesitamos hacer. Claro que todo lo que nosotros vemos, muchas veces necesitamos también no irnos a los extremos, porque muchas veces nos vamos a los extremos y ahí es donde fracasa todo. Todos los extremos son malos, ¿cierto? El agua da vida a las plantas, pero si le echo agua, se va a morir. Entonces es lo mismo, todo en exceso es malo, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cierto? Entonces, el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Por lo tanto, necesitamos cuidarlo. Necesitamos honrar al Señor con nuestro cuerpo. ¿Cierto? Y dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, ya este cuerpo lo compró el Señor a precio de sangre y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, es del Señor. Por eso necesitamos cuidar el cuerpo que Dios nos dio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la importancia de Dios, de lo que Dios le da a todas las cosas, muchas veces nosotros no le tomamos el peso a lo que Dios dice o pasamos por alto muchas cosas, pero cuando entramos a la sabiduría de Dios, ahí Dios nos enseña de cómo debemos de vivir para Él, de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, cómo podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, todo comienza con la sabiduría de Dios. Antes, cuando no conocíamos a Dios, no nos importaba nada, ¿cierto? Vivíamos como queríamos y muchas veces nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Pero cuando entramos a la sabiduría de Dios, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos corrige, Él nos permite poder aprender de lo que dice la palabra del Señor. Al principio, cuando yo comencé aquí en los caminos del Señor, que comencé aquí en este lugar, yo comía normal. Bueno, digo normal, ahora me doy cuenta que no era tan normal. Y entonces el Señor siempre me llevaba a que cuidara mi cuerpo, porque él no quería que yo subiera de peso. Entonces yo decía, pero, o sea, no lo veía como tan lógico, ¿cierto? Pero el Señor siempre me amonestaba, cuando estaba subiendo de peso, me amonestaba en esa área. Entonces, Él me conoce. Digo, ¿qué tal yo suba de peso y ahí me estanque, me quede, o qué sé yo, no cumpla el propósito de Dios? Por eso, uno no sabe, solo Dios sabe qué situación vive cada uno y por eso Dios lo ministra a cada uno, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor cuando dice su palabra que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, debemos amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Como amamos a nuestro prójimo. Pero todo comienza, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si no sé cómo amarme a mí? ¿Cierto? ¿Y cómo voy a amar a Dios si no sé cómo hacerlo? Cuando entramos en la sabiduría de Dios, Él nos enseña que debemos de amarnos nosotros. Sí, primero nosotros, empezar a amarnos,
empezar a ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder ayudar a otros. Entonces, es como lo mismo que hemos escuchado muchas veces, que debemos de tener un corazón sano para sanar a otros, ¿cierto? Tenemos que tener una relación, una comunión diferente, primeramente con nosotros mismos, porque si nosotros nos analizamos y si nosotros vemos cuáles son las luchas más grandes que llevamos, las llevamos por dentro, ¿sí? Entonces, nosotros peleamos más con uno mismo que con los demás. Entonces, son luchas que uno lleva internas desde la niñez. Muchas veces uno ve estas situaciones y en este último tiempo me he inclinado más a estudiar sobre el cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo se viven estas situaciones de lo que nosotros vivimos internamente. Y nos damos cuenta que todo comienza en la niñez, todo comienza en la formación. Entonces, ¿cómo nos criaron? ¿Cómo hablaron nuestros padres de nosotros? ¿Qué nos decían? ¿Cómo nosotros vivimos en nuestro entorno? Entonces, todo eso de una o de otra manera afecta nuestra vida y nosotros muchas veces replicamos esas cosas en nuestros hijos. Y eso es lo que malformamos en nuestros hijos. Y si nosotros, como yo, que llegué al Evangelio cuando tenía 30 años, ya estaba mal formado. Entonces, ¿qué tuve que comenzar a hacer? Sacar toda esa información, que en ese proceso estoy, para empezar a meter la información de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces nos dijeron que muchas cosas que no eran pecado, pero uno lo ve a través de la escritura, era un pecado terrible. Y uno lo hacía algo como si fuera natural, porque nuestros padres nos lo dijeron y nosotros creíamos en lo que nos dicen nuestros padres. Y muchas veces son cosas que están equivocadas. Entonces, por eso es importante nosotros conocer y saber lo que Dios nos quiere enseñar y los quiere ministrar para que nosotros podamos avanzar en todas las áreas. Dios quiere que seamos libres. Y cada día dice su palabra que el que esté libre procura lo más. Él quiere que procuremos esa libertad, no solamente en solo el área espiritual, sino también en el área física, en el área natural que nos movemos. Amén. Entonces dice, en espíritu, dice, gracia para con Dios, pureza espiritual, cuidar mi corazón, alimentarnos de la palabra de Dios, orar. Vamos a leer Efesios 4:13. ¿Sí? Cuando habla de sabiduría, cuerpo, espíritu, ¿cierto? Que es la gracia para con Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos, que nosotros lleguemos. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra, estudiándola, ¿cierto? Porque el Señor quiere que nosotros alcancemos también esa pureza espiritual. Él quiere que no sigamos siendo niños, sino que crezcamos, ¿cierto? Y todo eso también, ¿cómo lo logramos nosotros? También escudriñándonos, negándonos a nosotros mismos, porque muchas veces estamos cansados y uno no sabe que hoy no se pudo, tocó mañana. Y mañana llegamos cansados, no, hoy tampoco se pudo, carajo. Entonces necesitamos negarnos, necesitamos esforzarnos. Todo requiere un esfuerzo, ¿cierto? Cuando yo estudiaba laboratorista dental, yo estaba trabajando de día y estudiaba de noche. Había días que salía tan cansado del trabajo que yo no quería ir, pero tenía que ir, tenía que cumplir, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Nosotros también necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos hacer lo que Dios quiere que nosotros alcancemos en la vida espiritual, ¿cierto? En la vida de lo que el Señor nos enseña y nos ministra para que vivamos y podemos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso lo logramos hasta cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, necesitamos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir conociendo, seguir entendiendo quién es el Señor, ¿cierto? Porque eso es lo que nos lleva a esta palabra.
a amarle, a conocerle como Él quiere que le conozcamos. Nosotros lo conocemos, pero unas pinceladas más que Él nos permite, unos chispazos que nos permite poder conocer. Cuando estemos allá en su presencia, le vamos a conocer en plenitud. Pero mientras tanto, yo tengo que esforzarme para conocerle más, para entenderle más. Cada vez que yo conozco más de su palabra, cada vez que escudriño más de su palabra, me doy cuenta qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que yo no debo de hacer. Amén. Es maravilloso, es hermoso todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Vamos a leer Josué 1:8, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando dice nunca, es nunca. Sí, hay revelación en la palabra. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo vamos a meditar en la palabra? De día y de noche. Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos. Una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla, pero otra cosa es meditarla. Meditarla es cuando yo leo la palabra, me siento a tomar cada palabra, cada versículo, qué es lo que está diciendo, qué es lo que me está enseñando, a qué me quiere llevar esa palabra. Cuando yo estoy meditando en la palabra, Dios está ministrando mi vida. Y ahí Dios me va enseñando, Dios me va revelando su palabra, y es algo maravilloso. Una vez una vez tenía que entrar salir de la casa a las 6 de la mañana, y eran como las 11 de la noche, y yo me puse a leer la palabra, comencé a meditarla, y en esa meditación Dios me llevó a estudiar otros versículos. Así que me comencé a estudiar y anotaba y me metía en otros versículos y me llevaba, bueno, me llevó a estudiar hasta la palabra. Y cuando me di cuenta eran las 3 de la mañana. No sé a qué hora se me pasó la hora. Y entonces yo dije, las 3 de la mañana, mañana tengo que madrugar, ojalá me despierte. Sí, entonces uno siempre en la mentalidad humana, ojalá me despierte. Entonces puse el reloj y todo y oré al Señor y me acosté. Y al otro día me levanté, faltaban como 2 minutos para las 6. Me desperté como si hubiera dormido toda la noche. Fue algo maravilloso. Entonces, uno se da cuenta que Dios está ahí, que Dios está ayudándonos, que Dios, cada vez que yo me involucro en las cosas de Él está siempre socorriéndonos también en todas las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, es maravilloso porque Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿cierto? Entonces dice, meditarás de día y de noche para que guardes y hagas, o sea, no solamente guardarlo en el corazón, sino practicarlo, conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Entonces, por eso necesitamos leerla, escudriñarla, porque muchas veces han habido partes de la Biblia que ni siquiera lo hemos leído, ni siquiera hemos pasado por ahí. Cuando un día estaba orando al Señor por los tañedores, estaba orando por los levitas, por los músicos, y el Señor me llevó a que orara por los tañedores. Yo dije, pero esa palabra nunca la he leído y nunca la he escuchado. Y el Señor me llevó a una parte de la Biblia donde habla de los tañedores. Y los tañedores son los que a través de la música descienden la presencia de Dios. Entonces son cosas que yo decía, wow, no sabía que existía. Así que era un aviso para que estuviera mala palabra. Entonces Dios es bueno. Entonces dice, por todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, cada vez que nosotros escudriñamos su palabra, prospera nuestro entendimiento, prospera nuestro caminar con Dios, prospera nuestra relación con los demás. Entonces, y eso es lo que quiere el Señor, porque muchas veces tenemos o teníamos, digo yo, muchos conflictos, yo tenía muchos conflictos por las situaciones que uno vivía en el mundo, por el pecado, por todo lo que uno vivía y estaba complicado, pero Dios nos va enseñando, nos va ordenando, nos va limpiando, nos va purificando a través de su palabra, ¿cierto? Y entonces esa es la prosperidad que Dios quiere que alcancemos.
que nosotros prosperemos en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Dice, y prospera tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a salir bien? Porque el Señor nos enseña en su palabra cómo yo debo de comportarme. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Aún en las relaciones naturales, ama a tu enemigo. Entonces, son cosas que perdona, son cosas que son difíciles. Pero cuando el Señor dice que yo debo de guardarlas en el corazón y hacerlas, ya mi vida va a ser diferente, va a ser, vamos a pensar distinto, vamos a hablar distinto, vamos a movernos de una manera diferente conforme lo que dice su palabra. Amén. Es hermoso lo que el Señor nos enseña. Amén. Y cuando dice su palabra también que él crecía, ¿cierto? En gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Nosotros nos damos cuenta que dice que Él quiere que seamos mejores amigos o mejor persona para con los que nos rodean. Amén. Entonces, cada día ir mejorando nuestras relaciones con los demás. Proverbios 17:17, por favor. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. En todo tiempo ama al amigo. ¿En qué tiempo? Tiempos difíciles, tiempos buenos, ¿cierto? Y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, eso es lo que el Señor quiere también que nosotros crezcamos en la vida natural, en la vida en la que el Señor nos enseña para tener mejores relaciones, mejor amistad, ¿cierto? Porque cada día nosotros debemos entregarnos al Señor, renunciar a nosotros mismos, renunciar a todo aquello que nos aleja, a todo aquello que nos aparta, a todo aquello que nos separa de su voluntad. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido. Amén. Para alcanzar las bendiciones de Dios se requiere oración, renuncia, esfuerzo, consagración y determinación. Entonces, ¿cuántos nos determinamos a hacer algo? ¿Sí? ¿Cuántos decimos, bueno, este año comienzo, en marzo, este año comienzo, y en diciembre, bueno, no lo alcancé a hacer este año, pero el otro año vamos a comenzar. Entonces, eso es determinación para lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, no es fácil, o sea, todo no es complicado, es difícil por las actividades, por todo lo que uno tiene que hacer, pero si nosotros nos ponemos y hacemos las cosas tomando un tiempo para cada cosa, podemos organizarlos y hacerlo mejor. Miren, si nosotros nos organizamos en tomar una hora diaria de la lectura de la palabra, en un año vamos a ser diferentes, se lo aseguro. ¿Por qué le digo esto? Porque todo, como yo le digo, todo sigue su curso, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos una determinación a hacer algo, nuestra vida cambia. No somos los mismos. Dios no quiere que seamos los mismos. Él no quiere que sigamos siendo los mismos. Él quiere que crezcamos. ¿Sí? Y si yo tomo una determinación de hacerlo, en un año voy a ser completamente distinto. Yo llevo 20 años aquí en el Evangelio y he tratado de cambiar algunas cosas. Pero Dios, por lo que yo he visto en mi vida, las cosas que quedaron atrás del pasado, quedaron atrás. Hoy estoy caminando para alcanzar otras nuevas. ¿Sí? Y cada día necesitamos proyectarnos en Dios para alcanzar las cosas que Dios quiere que alcancemos, ¿cierto? Este ministerio es un ministerio en el cual necesita tomar determinaciones, necesita proyectarnos en varias áreas de nuestras vidas, ¿sí? Porque necesitamos crecer como ministerio. Y no es que uno menosprecie lo que hay,
sino que Dios nos llama a más. Y eso Dios quiere que alcancemos más. Pero ¿cómo lo alcanzamos? ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué no hemos avanzado como Dios quisiera que avanzara? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas. Por eso le digo, nosotros necesitamos como ministerio seguir alcanzando las promesas y las bendiciones que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido con todo lo que Él nos enseña, con todo lo que Él nos permite. Y todo parte con un pequeño esfuerzo, con una pequeña determinación en nuestra vida personal, ¿cierto? Todo comienza en la vida personal, todo comienza en la decisión que yo tomo hoy, ¿sí? Porque muchas veces nosotros queremos que cambie el otro, pero ¿por dónde se comienza? Por mí, por mí. Muchas veces queremos cambiar a los demás, pero pero muchas veces el problema soy yo. Entonces necesitamos comenzar a hacer cambios, comenzamos a hacer cosas diferentes para poder crecer, así como crecía nuestro Señor Jesucristo. En sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces, es importante que nos tomemos de esa sabiduría que viene de Dios, ¿cierto? La sabiduría que es esa sabiduría perfecta, la sabiduría que nos encamina a una eternidad con Él. Amén. Que el Señor sea glorificado y bendecido. Vamos a leer Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano. Nada, absolutamente nada. Por eso debemos de esforzarnos, por eso debemos de tomar determinaciones, ¿sí? Yo comencé a estudiar teología. Son 4 años y 2 bueno, en todo caso son 6 años. Y me dice mi hija, ¿tan viejo le dio por estudiar? Así que no importa, nunca es tarde para aprender más del Señor. Nunca es tarde para comenzar a aprender como Dios quiere que aprendamos. Amén. Y eso cada día nos va a capacitar primeramente, para tener una vida conforme a la palabra del Señor, poder enseñar mejor, poder llevar su mensaje más claro, ¿sí? Así como hablaba con un doctor, con este doctor siempre le he mandado mensajes hasta que un día se puso a hablarme y yo le dije, si quiere voy y lo visito y conversamos. Dijo, bueno, venga hoy que no tengo pacientes. Listo, me fui para allá. Y yo llegué a las 2 de la tarde y salí allá a las 6 de la tarde, hablándole del Señor, hablando. Y entonces él decía, él vive en Argentina y él viaja aquí a Chile, trabaja y se vuelve para Argentina. Entonces él me dice, allá en Argentina había una persona que me hablaba de Dios, pero él no le entendía nada. Decía, pero usted me habla y yo le entiendo clarito lo que usted me dice. Tenemos que programar otra cita para seguir hablando del Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos capacitemos cada día para seguir hablando mejor de su palabra, para que muchos alcancen la sabiduría de Dios, ¿cierto? Porque el mundo tiene lo suyo, pero Dios quiere que tengamos lo de eso. Amén. Que el Señor sea bendecido, sea glorificado, y vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú quieres que crezcamos, Señor mío, Dios mío, así como crecía nuestro Señor Jesucristo, donde podamos tener un crecimiento integral, Señor. Ayúdanos, Padre, donde nuestra vida, Señor mío, Dios mío, pueda tomar determinaciones para hacer las cosas conforme tu voluntad, conforme tu amor, conforme tu gracia, conforme tu poder, Señor. Porque tú quieres, Señor mío, Dios mío, que podamos seguir creciendo, Señor. Que no nos detengamos, Señor, sino que la gloria y la gracia tuya sea manifiesta, Señor, en todo, Señor. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Permite, Padre, que podamos
retenerla y que la luz y la revelación tuya sea en cada uno de nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. ¿A quién le entrego? A mi amada esposa. Bueno, el Señor la bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga, que estén bien, que la gracia del Señor sea con ustedes. Bendición. Siempre se me olvida.